Todo comienza con una cena de acción de gracias que parece perfecta. Las copas de cristal brillan, las risas llenan el aire y todos fingen que la familia es feliz. Pero cuando la suegra se levanta de repente y arroja un tazón de agua sucia sobre su nuera embarazada, la habitación se queda en silencio. Nadie se mueve, nadie habla, y por un momento casi se puede escuchar cómo se le rompe el corazón. Lo que ella no sabe es que la cámara sobre la lámpara del techo está grabando todo, y el mundo pronto verá cómo se revela la verdad. Lo que sigue es traición, exposición y una justicia servida más fría que la cena festiva sobre esa mesa. Cuéntanos a qué hora estás mirando y desde dónde nos ves, y quédate conmigo, porque esta historia te dejará sin palabras. La mansión de los Langford brillaba como una postal aquella noche. Las hojas doradas crujían afuera mientras el viento de noviembre rozaba las altas ventanas. Dentro, las arañas de cristal resplandecían sobre una mesa lo bastante larga como para sentar a 30 invitados. Las copas brillaban, la cubertería relucía y el aire olía a pavo asado, canela y expectativas silenciosas. Cada año, los Langford ofrecían una gran cena de acción de gracias para socios comerciales, parientes lejanos y algunos amigos cuidadosamente seleccionados. Sin embargo, aquella noche, algo en el aire se sentía más pesado. Amelia Langford estaba sentada cerca del extremo de la mesa. Tenía 7 meses de embarazo, su vientre redondo bajo un vestido color crema con bordados florales. Su esposo, Thomas, estaba a su lado, con el teléfono en la mano, mirando algo que claramente consideraba más importante que la conversación que lo rodeaba. Al otro extremo, ocupando el lugar de honor, estaba Margaret Langford, la madre de Thomas. Elegante, de cabello plateado y mirada penetrante, Margaret gobernaba a la familia como si fuera una junta directiva. Cada mirada suya llevaba juicio. La orquesta en la esquina tocaba un suave jazz. Los invitados susurraban cumplidos corteses sobre la comida, la decoración y la fina porcelana importada de Francia. Amelia sonreía con dulzura, con las manos sobre su vientre. Quería creer que pertenecía a ese lugar. Quería creer que eso era una familia. Querida, la voz de Margaret cortó la conversación, clara y fría. ¿Te ha gustado el pavo? Sí, señora Langford. Está delicioso, respondió Amelia, con voz educada pero tímida. Margaret sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una mujer que ya tenía una opinión y solo esperaba el momento de humillar a su objetivo. Me alegra. Temía que no supieras apreciar las comidas tradicionales. Escuché que tu familia es un poco más sencilla. Algunos invitados rieron, sin saber si era una broma. Las mejillas de Amelia se enrojecieron, pero permaneció en silencio. Su esposo no levantó la vista del teléfono. Al fondo, un camarero rellenó las copas. El suave tintinear de la plata cubrió la tensión que se extendía por la habitación como humo. Margaret se volvió hacia uno de los invitados, un amigo de la familia. ¿Sabe lo que hizo Amelia la semana pasada? Pasó 3 horas en la cocina tratando de hornear un pastel de calabaza desde cero. Thomas me dijo que era apenas comestible. Thomas soltó una risa nerviosa. Mamá, no fue tan malo. Pero el daño ya estaba hecho. Las risas alrededor de la mesa crecieron. Amelia sonrió débilmente, llevando la mano a su vientre, como si quisiera proteger a su hijo no nacido de la humillación. Cuando las risas se apagaron, Margaret continuó. Sabes, mi hijo pudo haberse casado con cualquiera. Una abogada, la hija de un diplomático. Pero eligió el amor, y por eso lo admiro. Aún así, espero que este apellido signifique algo para ti, Amelia. Un silencio cayó sobre la mesa. Las luces del candelabro parecían temblar, reflejándose en los ojos húmedos de Amelia. Sí, significa mucho para mí, susurró ella. Significa todo. Margaret alzó su copa. Entonces asegúrate de estar a la altura. Todos bebieron. La orquesta volvió a tocar, fingiendo no notar la frialdad que se había instalado entre los platos. Pasó media hora. Los platos principales se retiraron y trajeron los postres. Pastel de calabaza, crumble de manzana, tartaletas de nuez. El aire olía a nuez moscada y azúcar, pero Amelia apenas podía saborear algo. Se sentía pequeña bajo la mirada de su suegra, cada movimiento juzgado, cada sonrisa puesta en duda.
Entonces, mientras el camarero servía sidra en su copa, la voz de Margaret sonó otra vez. «Oh querida, ¿olvidaste traer la salsa de arándanos?» Amelia la preparó ella misma. Tal vez todos deberíamos ver qué le ha enseñado el chef de la familia. Algunos invitados rieron suavemente, pero nadie se movió. Amelia se levantó despacio. «Está bien, iré por ella». Los labios de Margaret se curvaron. «No, siéntate, querida. Yo me encargo». Se levantó con gracia, sus tacones resonando sobre el mármol. Caminó hacia la mesa auxiliar donde estaban los platos, con la mano sobre un pequeño tazón de salsa de arándanos. Pero en su lugar, tomó otro recipiente, uno lleno de agua sucia de cocina que un empleado había dejado por descuido. En la superficie flotaban algunas burbujas, migas y grasa. Nadie entendió lo que ocurría hasta que fue demasiado tarde. Margaret se volvió, con el rostro sereno pero los ojos encendidos. «Si quieres jugar a ser anfitriona», dijo, «deberías aprender a servir correctamente». Antes de que alguien pudiera moverse, arrojó el agua sucia directamente sobre Amelia. El tazón cayó al suelo con estrépito. Un suspiro colectivo llenó la habitación. El líquido salpicó el vestido de Amelia, empapando la tela y goteando sobre las baldosas de mármol. Ella se quedó inmóvil, con una mano protegiendo su vientre y la otra temblando en el aire. La música se detuvo. Los invitados miraron horrorizados. Alguien dejó caer un tenedor, y el sonido resonó como un trueno en el silencio. Los labios de Amelia temblaron. ¿Por qué haría eso? Su voz se quebró antes de terminar. Margaret alzó el mentón con orgullo. Porque avergonzaste a esta familia el día que entraste en ella. Ahora sabes cómo se siente. Ay. Durante un largo y doloroso instante, nadie habló. El aroma a pavo asado y canela se volvió nauseabundo. Las llamas de las velas titilaron, como si el aire mismo se encogiera. Un hombre de traje gris susurró. ¿Realmente hizo eso? Otra invitada tomó su teléfono y empezó a grabar sin pensarlo. El cuerpo de Amelia se tambaleó. Thomas por fin levantó la vista, pálido y mudo. Se incorporó a medias, pero no se acercó. Las rodillas de la mujer embarazada cedieron un poco. Su respiración se volvió débil. Toda la sala contuvo el aliento con ella. Entonces, en medio del silencio pesado, la voz temblorosa de un camarero se escuchó. ¿Está bien? ¿Llamamos a alguien? Margaret cruzó los brazos. Está bien, no armen un escándalo. Pero el escándalo ya estaba hecho. Cada mirada en aquel salón reluciente veía ahora la verdad detrás de la fachada perfecta de los Langford. Y allá arriba, una de las cámaras de seguridad parpadeó en rojo, grabando todo en silencio. Durante varios segundos, el tiempo pareció olvidar cómo moverse. El tintinear de la cubertería, el murmullo de la música de fondo y las suaves risas que habían llenado el comedor de los Langford desaparecieron. Solo el goteo constante del agua sucia cayendo sobre el suelo de mármol rompía el silencio. Amelia estaba en medio del salón. Su vestido de maternidad color crema ahora estaba manchado con rayas marrones. La tela se le pegaba al cuerpo, pesada y fría. Su cabello se adhería a sus mejillas. Una gota de agua sucia le resbaló por el cuello y desapareció bajo el cuello del vestido. Parpadeó, incapaz de asimilar lo que acababa de ocurrir. Su pecho subía y bajaba con rapidez. Podía oír su propio corazón latiendo con fuerza en los oídos. El bebé dentro de ella dio una ligera patada, como si también se hubiera asustado. Por un momento, no estaba segura de si respiraba. Al otro lado de la mesa, Margaret Langford se acomodó el collar de perlas con calma, como si solo hubiera derramado una taza de té. Su expresión era serena, casi orgullosa. Tomó su servilleta, se secó las manos y volvió a sentarse. Ahora, dijo suavemente, quizás podamos tener una cena civilizada. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en el agua. Thomas seguía inmóvil. Miraba a su esposa con el rostro pálido, la boca entreabierta y los ojos moviéndose entre ella y su madre. Su teléfono descansaba olvidado sobre la mesa. A su alrededor, los invitados susurraban detrás de las manos. Algunos desviaban la mirada, otros observaban, incapaces de creer lo que habían visto. Una mujer al final de la mesa exclamó, «Dios mío, está embarazada». Otro hombre murmuró, «¿Esto es una especie de broma?». Pero no era una broma, nadie reía. El aire se sentía denso,
sofocante. El aroma del pavo asado, el pastel de manzana y la sidra especiada provocaba ahora náuseas. Un joven camarero se acercó con timidez, sosteniendo una toalla. «Señora Langford, ¿está bien?». Su voz temblaba. Amelia no respondió. Solo miraba el mantel, con las manos temblando sin control. Intentó respirar con calma. La tela del vestido se le pegaba más al cuerpo mientras el frío se colaba en su piel. Todo su cuerpo se sentía pesado. La voz de Margaret volvió a cortar el aire, firme y controlada. «No haga una escena. Los accidentes ocurren». «Who's that?». El camarero se quedó quieto, mirándola y luego mirando a Amelia. «Pero, no pareció un accidente, señora». Un murmullo recorrió la sala. Alguien susurró. Lo dijo en voz alta. Margaret dirigió hacia él una mirada helada. «¿Perdón?». El joven tragó saliva y dio un paso atrás. «Lo siento, señora». En la esquina del salón, la luz del candelabro titiló. El comedor ornamentado parecía más frío, más pequeño, más asfixiante. Los invitados se removieron incómodos en sus asientos. Nadie se atrevía a hablar, pero sus ojos los delataban. Asco, miedo, compasión. Amelia por fin se movió. Dio un paso hacia atrás con torpeza, sus tacones resbalando un poco sobre el mármol húmedo. Thomas se apresuró por fin, tomándola del brazo. «Amelia, siéntate. Por favor, podrías caer». Sus ojos se encontraron, abiertos y rotos. «¿Por qué no la detuviste?», susurró. Él abrió la boca y luego la cerró. «Pasó demasiado rápido». «¿Demasiado rápido?», repitió ella con voz temblorosa. «Estabas justo aquí». Thomas volvió a abrir los labios, pero no dijo nada. La vergüenza en sus ojos era inconfundible. Se volvió hacia su madre. «Madre, no debiste». «Basta», interrumpió Margaret. «No avergüences más a esta familia». Las palabras golpearon más fuerte que el agua misma. Las rodillas de Amelia cedieron. Se dejó caer en la silla más cercana, presionando la palma sobre su vientre. El bebé volvió a moverse, recordándole que no estaba sola. Desde el otro extremo de la mesa, una prima habló con voz temerosa pero firme. «Señora Langford, eso no estuvo bien, ella lleva en su vientre a su nieto». Margaret sonrió con rigidez. «Y ese niño crecerá sabiendo el valor de la disciplina y la dignidad. Algo que su madre claramente no tiene». Un murmullo colectivo recorrió la mesa. Un hombre tosió para disimular su incomodidad. Una mujer susurró a su esposo: «Deberíamos irnos». «Esto es una locura», pero nadie se movió. Estaban atrapados entre la cortesía y la incredulidad, bajo el campo magnético de poder que irradiaba Margaret Langford. La orquesta, insegura de qué hacer, se detuvo por completo. Los músicos se miraron entre sí y comenzaron a guardar sus instrumentos en silencio. El salón, antes lleno de música y luz, ahora parecía una sala de juicios esperando un veredicto. Amelia levantó la mano y tocó su rostro. El olor del agua sucia seguía presente. No era solo agua, era humillación, deliberada y cruel. Las lágrimas le llenaron los ojos, pero se negó a dejarlas caer. No allí. No frente a todos. Margaret se recostó en su silla, bebiendo vino como si nada hubiera ocurrido. «Bueno», dijo con falsa alegría, «no arruinemos el apetito de todos. ¿Seguimos con el postre?». La audacia de esas palabras silenció incluso los susurros. Nadie se movió. Nadie se atrevió a tocar su plato. El sonido de la cubertería había desaparecido. Solo se movió una invitada, que discretamente presionó el botón de grabar en su teléfono debajo de la mesa. Amelia levantó la vista. Por un instante, sus ojos se cruzaron con el lente de una cámara de seguridad en la pared. Una pequeña luz roja parpadeaba. La cámara lo había visto todo. Cerró los ojos y respiró hondo. Tal vez esa humillación no quedaría enterrada. Tal vez la verdad tendría testigos. En ese momento, una voz suave surgió detrás. «Señora Langford, creo que deberíamos detenernos aquí». Era el mayordomo principal, el señor Green, que había servido a la familia durante más de 20 años. Su rostro estaba pálido, pero su tono era firme. «Esto ha ido demasiado lejos». Margaret giró la cabeza lentamente, con incredulidad en la mirada.
¿Disculpa? Con todo respeto, señora, continuó el mayordomo, lo que acaba de hacer está mal, muy mal. Los invitados volvieron a jadear. Una vida entera de jerarquía se resquebrajó en un instante. Margaret se levantó de golpe, su silla rechinando contra el suelo. Está despedido. Con efecto inmediato. El señor Green inclinó ligeramente la cabeza, pero no se movió. Puede despedirme, señora. Pero no puede borrar lo que todos aquí han visto. Esa frase quedó suspendida en el aire como humo. Las lágrimas de Amelia finalmente cayeron, pero no por debilidad. Era el extraño alivio de saber que alguien había dicho la verdad en voz alta. Thomas se pasó una mano por el cabello, murmurando, «Esto es un desastre». Los labios de Margaret se tensaron. Un desastre es casarse con alguien inferior a ti, esto es simplemente consecuencia. En ese momento, el sonido lejano de sirenas de policía se escuchó desde afuera. No eran para ellos, al menos no todavía, pero la ironía resultaba insoportable. Algunos invitados se miraron, sin saber si reír o llorar. Amelia se levantó lentamente, apoyándose en el borde de la mesa para mantener el equilibrio. Su voz era ronca pero firme. «Creo que me iré a casa». Margaret bufó. «¿Y quién te ha invitado a irte? Te sentarás y terminarás la cena como todos los demás». Pero Amelia ya caminaba hacia la puerta. Cada paso dejaba pequeñas huellas húmedas en el mármol, como prueba silenciosa de lo que le habían hecho. Nadie la detuvo esta vez. Ni siquiera su esposo. El salón permaneció inmóvil, lleno de lujo pero vacío de gracia. Las copas de cristal seguían brillando bajo la luz, intactas. El pavo se enfriaba. La perfecta escena de acción de gracias se había podrido por dentro. Y allá arriba, la luz roja de la cámara seguía parpadeando, capturando cada segundo de la vergüenza de la familia. El comedor de los Langford nunca había estado tan silencioso. Era como si los propios candelabros tuvieran miedo de temblar. La luz dorada que antes daba calidez ahora se sentía fría, proyectando sombras largas y temblorosas sobre el suelo pulido donde aún brillaban gotas de agua sucia. El aroma del pavo asado y las velas de vainilla se había agriado. Flotaba en el aire, pesado y sofocante. Nadie se atrevía a hablar primero. El sonido de los tacones de Amelia alejándose hacia la puerta aún resonaba débilmente en la memoria de todos. Cada invitado permanecía inmóvil, con la espalda rígida, el rostro atrapado entre la incredulidad y el miedo. Algunos intentaban fingir que nada había ocurrido, acomodando las servilletas o alzando copas de las que nunca beberían. Otros no podían apartar la vista de la silla vacía donde Amelia había estado sentada unos minutos antes. Margaret Langford rompió el silencio. Carraspeó suavemente y se enderezó las perlas del cuello. «Bien», dijo con un tono que era al mismo tiempo una orden y un cierre. «No pensemos más en asuntos desagradables. El Día de Acción de Gracias trata de gratitud». Sus palabras cayeron como escarcha. Nadie sonrió. La orquesta ya había guardado sus instrumentos y se había marchado en silencio por la puerta de servicio, sin querer quedarse un segundo más. Solo el tic-tac del gran reloj llenaba el aire, marcando los segundos de incomodidad. Thomas se movió inquieto, se frotó la nuca, intentando serenarse. «Madre», dijo con cautela, «eso fue demasiado. La humillaste». La mano de Margaret se detuvo sobre su copa de vino. Giró los ojos hacia su hijo, con una expresión tan afilada que podría cortar cristal. «No me hables en ese tono, Thomas. Te enseñé a no ponerte en contra de tu propia familia». «¿En contra de mi familia?», repitió él con la voz quebrada. «Ella es mi familia, mi esposa, la madre de mi hijo». «¿Hum?». Un murmullo recorrió la mesa. Alguien al fondo susurró, «Bien por él». Pero Margaret lo oyó. Su mirada barrió la sala como una cuchilla, y el silencio volvió a imponerse. «Tu esposa», dijo con frialdad, «ha pasado el último año tratando de convertir a esta familia en su escenario. Solo le recordé cuál es su lugar». La mandíbula de Thomas se tensó. Sus manos temblaron. «Le arrojaste agua sucia a una mujer embarazada, madre. Frente a todos». Las comisuras de los labios de Margaret se movieron apenas. «Exageras. Fue un poco de agua de cocina, nada más». Su calma lo hacía todo peor.
Cada invitado podía sentir la crueldad que se escondía detrás de esas maneras refinadas. Al otro extremo de la mesa, el señor Green, el mayordomo, seguía de pie junto a la puerta. Tenía las manos entrelazadas, el rostro pálido pero sereno. Habló en voz baja, casi para sí mismo. He servido a esta casa durante 22 años, he visto muchas cosas, pero nunca algo así. La cabeza de Margaret giró bruscamente. Puede retirarse ahora, señor Green. Él inclinó ligeramente la cabeza. Así lo haré, señora. Después de esta noche, dejo de servir a la crueldad. Un nuevo murmullo recorrió la sala. Varios invitados se miraron, divididos entre la admiración y el miedo. Nadie había osado nunca hablarle así a Margaret Langford. Nadie, pero aquella noche, el equilibrio se estaba rompiendo. Una periodista, invitada como amiga de Thomas, estaba sentada al final de la mesa. Tenía el teléfono en la mano, medio escondido bajo la servilleta. Había estado grabando desde el momento en que Margaret se levantó. Mantenía la vista baja, fingiendo revisar mensajes, pero su pulgar no dejaba de presionar grabar. Margaret notó el movimiento. «Guarde eso», dijo con frialdad. La mujer levantó la vista despacio. «Por supuesto», respondió con una sonrisa cortés. «Solo envío un mensaje a mi editor». Los ojos de Margaret se entrecerraron. Por primera vez, un destello de incertidumbre apareció en ellos. El sonido de los cubiertos raspando los platos regresó débilmente, un intento de algunos por restaurar la normalidad. Pero era imposible. El ambiente estaba irremediablemente arruinado. Los invitados susurraban detrás de las servilletas, con voces bajas pero urgentes. Palabras como agresión, embarazada y video, flotaban en el aire. Thomas empujó su silla hacia atrás y se levantó. «Me voy», dijo en voz baja. «Tengo que ver cómo está Amelia». «No harás tal cosa», respondió Margaret con dureza. «Te quedarás aquí y mostrarás a tus invitados que no te domina la emoción». Él la miró fijamente. «¿Quieres decir que no me domina la compasión?». Sus ojos destellaron. «Olvidas quién construyó la reputación de esta familia. Cada piedra de esta mansión existe gracias a la disciplina, no al sentimentalismo. Él soltó una risa amarga. «Entonces tal vez por eso nadie aquí se siente vivo». La frase golpeó más fuerte de lo esperado. Algunos invitados bajaron la mirada, otros se movieron incómodos. Nadie defendió a Margaret esta vez. La periodista se levantó en silencio. «Señor Langford», dijo con suavidad, su esposa dejó su bolso. «Puedo llevárselo si quiere». Thomas asintió. «Gracias». La voz de Margaret cortó el aire como un látigo. «No se entrometa en los asuntos de nuestra familia». «Right». La periodista sonrió levemente. «Señora Langford, lo que pasó aquí dejó de ser un asunto privado en el momento en que usted lo hizo público». Por un instante, nadie se movió. Luego, la periodista salió, sus tacones resonando sobre el mármol, su teléfono aún grabando. Margaret volvió a sentarse, con los nudillos blancos alrededor del tallo de su copa. «Buitres desagradecidos», murmuró. El señor Green apagó discretamente una de las velas de la mesa. «Puede apagar todas las velas, señora, pero la oscuridad no la salvará». Los invitados exhalaron suavemente. Sus palabras pesaban en el aire. Margaret giró el rostro, tensa de rabia. Hizo un gesto al personal: «Retiren la mesa». Mientras comenzaban a llevarse los platos y los postres a medio comer, los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos invitados se levantaron, murmurando excusas sobre irse temprano. Las sillas chirriaron contra el suelo. La cena de acción de gracias había terminado mucho antes del postre. Thomas se marchó sin decir una palabra más. Sus pasos resonaron en el pasillo de mármol hasta que la puerta principal se cerró tras él. Margaret permaneció sentada, rodeada de copas medio vacías y comida intacta. El retrato de su difunto esposo colgaba sobre la chimenea, observándola con unos ojos que parecían juzgar incluso desde el lienzo. Afuera, la lluvia comenzó a caer suavemente contra las ventanas. Sonaba como un aplauso, débil y cruel. En el reflejo del vidrio, Margaret vio su propia imagen. Postura perfecta. Perlas perfectas. Compostura perfecta.
pero detrás de ella, la mesa estaba vacía. Para una mujer que había pasado su vida controlando cada detalle, cada cena, cada conversación, aquel silencio era insoportable. Tomó de nuevo la copa, con la mano temblando por primera vez. Desagradecidos, susurró a la habitación vacía. Todos. Pero al beber, notó el débil resplandor rojo de la cámara de seguridad en la esquina. Parpadeaba con calma, indiferente y paciente. Lo había visto todo. Los dedos de Margaret se congelaron alrededor de la copa. La comprensión se deslizó lentamente, como una sombra que se extendía sobre el suelo. El silencio volvió, más espeso que antes. Afuera, las luces del tráfico brillaban en rojo y dorado. En algún lugar del centro, sonó una notificación en el teléfono de una periodista. Un archivo comenzaba a cargarse, la cena de acción de gracias de los Langford, destinada a mostrar poder y elegancia, acababa de convertirse en una prueba. Y la noche que empezó con risas terminaría en los titulares. Afuera, el viento aumentó, llevando una lluvia tenue a lo largo del camino de entrada de la mansión Langford. Las luces de seguridad parpadeaban, reflejándose en los charcos que comenzaban a formarse sobre los escalones de mármol. En el interior, la casa permanecía como un monumento congelado a lo que acababa de ocurrir. En el gran comedor, el aire estaba cargado de culpa y murmullos. Los empleados recogían los platos en silencio, moviéndose con cuidado, evitando mirar a la matriarca que aún permanecía sentada a la cabecera de la mesa. Margaret Langford no se había movido en varios minutos. Sostenía su copa de vino como si con ella afirmara su dignidad, aunque su reflejo en el líquido carmesí parecía más viejo que hacía una hora. En otra habitación, una pequeña oficina de seguridad zumbaba con vida electrónica. Docenas de pantallas mostraban imágenes silenciosas de todos los rincones de la mansión. En una de esas pantallas se reproducía la escena de antes, la suegra levantándose de su asiento, el cuenco en la mano, y la mujer embarazada quedando inmóvil mientras el agua sucia la golpeaba como una maldición. La cámara había captado cada detalle. Un joven guardia de seguridad, probablemente de unos 23 años, miraba a la grabación con incredulidad. Llevaba menos de un mes en el trabajo. Su placa decía, D. Hayes. Observó la pantalla brillante y luego la silla vacía de su supervisor. ¿Señor Collins? Llamó, pero nadie respondió. Todos habían salido a ayudar a limpiar el desastre. Se inclinó hacia adelante y rebobinó el video. La hora parpadeaba en la esquina, 7:46 p.m. Exhaló lentamente y murmuró, «Esto es una agresión». Alargó la mano hacia su teléfono, pero dudó. Trabajar para los Langford significaba estabilidad, un buen salario, un nombre que abría puertas. Denunciar aquello podía significar perderlo todo. Sin embargo, algo en la mirada de la mujer embarazada, con los ojos llenos de dolor y la mano sobre el vientre, lo detuvo. Susurró para sí. Si fuera mi hermana, sacó una memoria USB del cajón del escritorio, la insertó en la consola y copió el video. La barra de carga avanzó lentamente por la pantalla. Cuando terminó, retiró la unidad, la guardó en el bolsillo y salió al pasillo frío. Mientras tanto, en el estacionamiento de invitados, una mujer estaba sentada dentro de su coche con las manos temblorosas. Era la periodista de la cena, Rebecca Monroe. El tenue resplandor de su teléfono iluminaba su rostro mientras reproducía el mismo momento que había grabado desde su asiento. Cada segundo era claro. El salpicón, los jadeos, el silencio. Guardó el archivo 2 veces y luego lo subió a la nube. Su pulso se aceleró. Sabía que aquello se haría viral, pero dudó. ¿Debería publicarlo?, murmuró. Entonces recordó el rostro de Amelia, su dignidad silenciosa, su dolor, el valor de marcharse sin una palabra. Empezó a escribir. En pocos minutos, había redactado el texto. Acción de gracias en los Langford se convirtió en algo que ninguna mujer debería soportar. Así es el privilegio sin compasión. Subió el video de 30 segundos a las redes sociales, dejó el teléfono a un lado y exhaló. Dentro de la casa, Thomas Langford estaba en el pasillo, frente al baño de invitados. Aún podía oír a su madre dando órdenes al personal, su voz tan filosa como el vidrio roto. Limpien el suelo, cambien el mantel. Si alguien pregunta, digan que fue un resbalón.
Apoyó la frente contra la pared, con la mente dando vueltas. Sabía cómo funcionaba su familia. Las apariencias importaban más que la verdad. Su padre había construido el imperio con encanto y control. Su madre lo mantenía con miedo. Y ahora, con un solo acto impulsivo, todo lo que representaban se estaba desmoronando. Una puerta se abrió detrás de él. El señor Green, el mayordomo, salió en silencio. Llevaba una toalla doblada y el bolso de Amelia. Ella dejó esto, dijo con suavidad. Thomas asintió. Gracias. Se lo llevaré. El hombre mayor dudó. Apúrese, señor, parecía débil cuando se fue. Thomas sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Pidió un coche? Lo intentó, pero la señal era débil. La lluvia está empeorando. Thomas no esperó. Tomó su abrigo y corrió hacia la puerta principal. Al salir, la tormenta lo recibió con una ráfaga de aire helado. El viento arrojaba hojas y gotas contra su rostro. Vio a Amelia cerca de la reja, junto a la caseta del guardia, con el vestido pegado al cuerpo y el cabello empapado. Amelia, gritó, corriendo hacia ella. Ella se volvió, sobresaltada, con el rostro pálido. No, dijo débilmente. Por favor, Thomas, aléjate. Déjame llevarte a casa, suplicó. No deberías estar aquí afuera. Ella negó con la cabeza. ¿A casa? ¿Te refieres a esa casa? Ya no es mi hogar. Él intentó tomarle la mano, pero ella la apartó. La dejaste hacerlo, susurró. La dejaste humillarme delante de todos. Me paralicé. No supe. No, lo interrumpió. No quisiste saber. Nunca quieres. Una lágrima le rodó por la mejilla, mezclándose con la lluvia. Su voz tembló. Pensé que si me esforzaba lo suficiente, si sonreía ante su crueldad, ella me vería como familia, pero nunca lo fui. Fui una mancha que quiso borrar. La garganta de Thomas se cerró. Quiso hablar, pero las palabras se ahogaron. En ese momento, unos faros aparecieron en el camino. Un coche se acercó lentamente. Era Rebecca, la periodista, bajó la ventanilla. Amelia, sube, no deberías estar bajo esta lluvia. Amelia dudó, luego asintió. Se volvió hacia Thomas. Quédate con tu madre. Ustedes dos se lo merecen. Subió al coche. La puerta se cerró, apagando el ruido de la tormenta. Mientras Rebecca conducía, Amelia miró por la ventana cómo la mansión se hacía más pequeña. Las ventanas brillaban cálidas, pero para ella eran solo jaulas de oro. Dentro, Margaret caminaba por el pasillo como un fantasma inquieto. Sentía que el control se le escapaba entre los dedos. El personal evitaba mirarla. Su teléfono vibraba una y otra vez con mensajes que no quiso leer. Entonces, a lo lejos, oyó un murmullo colectivo, débil pero creciente, como un enjambre de abejas. Se volvió hacia la sala principal, donde un gran televisor colgaba de la pared. Uno de los primos más jóvenes había cambiado el canal a las noticias locales. Su rostro apareció en pantalla. También el cuenco de agua sucia. El video ya tenía 100.000 reproducciones. La respiración de Margaret se cortó. «Apaguen eso», gritó. Pero nadie se movió. Todos miraban, atónitos. Afuera, la lluvia caía con más fuerza. En la sala de seguridad, el joven guardia sacó la memoria USB, la metió en un sobre y escribió una sola línea. Para la policía, si me pasa algo, la guardó en el fondo de su casillero. A medianoche, la mansión Langford había pasado de ser un palacio a un escenario de crimen en espera. Los teléfonos sonaban, los periodistas llamaban, y el publicista de la familia enviaba mensajes desesperados pidiendo una declaración. Pero ya no quedaba nada por decir, porque la evidencia había hablado primero. Era digital, irrefutable y ya vivía en un mundo fuera de su control. La mañana siguiente llegó gris y silenciosa. La mansión Langford, que normalmente despertaba con la actividad temprana del personal, se sentía sin vida. El olor a humo de la chimenea aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma del vino viejo y la vergüenza. La gran mesa seguía medio dispuesta, las manchas en la alfombra apenas cubiertas por un nuevo mantel. La humillación de la noche anterior no había desaparecido. Se había fermentado. Margaret Langford estaba sentada a la cabecera de la mesa del desayuno.
Su bata de seda perfectamente anudada, su cabello plateado peinado y recogido. El periódico descansaba frente a ella, doblado con precisión para ocultar los titulares. Pero el televisor sobre la chimenea traicionaba su intento. Todos los canales de noticias mostraban la misma historia. El video de la cena de acción de gracias se había vuelto viral durante la noche. Matriarca Langford acusada de agredir a su nuera embarazada. Margaret bajó el volumen del televisor, pero no podía silenciar la verdad. Su teléfono vibraba sin parar. Llamadas de su abogado, su publicista y miembros del consejo familiar llegaban una tras otra. No respondió. Sus dedos se cerraron con fuerza alrededor de la taza de café. Thomas entró en silencio. Llevaba la corbata suelta y los ojos vacíos. No había dormido. La empresa quiere que des una declaración, dijo en voz baja. Están en pánico. Los inversionistas llaman sin descanso. Margaret levantó la vista hacia su hijo. ¿Crees que debería disculparme? Creo que deberías enfrentar lo que hiciste. Sus labios se apretaron. No me rebajaré ante chismes. Esa chica me provocó. Ella no lo hizo, dijo Thomas, con la voz quebrada. Estaba allí, sonriendo. La humillaste solo por existir. Los ojos de Margaret se encendieron. Yo construí esta familia. Protegí nuestro nombre cuando los errores de tu padre pudieron arruinarnos. ¿Crees que dejaré que un video destruya todo eso? Thomas exhaló. El video no nos destruyó. Tú lo hiciste. Antes de que ella pudiera responder, el timbre de la puerta sonó. El eco atravesó el largo pasillo como una cuchilla. Margaret frunció el ceño. ¿Quién será a esta hora? Apenas son las 9, Thomas caminó hacia el vestíbulo. A través de las puertas de vidrio vio dos figuras esperando bajo la llovizna. Una de ellas llevaba un abrigo largo y un maletín de cuero. La otra estaba detrás, un hombre alto con un traje oscuro y una expresión que imponía silencio. Thomas abrió la puerta lentamente. ¿Puedo ayudarlos? El hombre dio un paso al frente mostrando una placa. Agente especial William Carter, División de Investigaciones Federales. Habló con calma, su voz firme pero serena. Estamos aquí por el incidente de anoche. Margaret apareció en la puerta, su bata rozando el suelo de mármol. ¿Incidente?, repitió con frialdad. Eso fue un asunto familiar privado. La expresión del agente Carter no cambió. Señora Langford, el video en el que agrede a su nuera embarazada ha sido visto más de 2 millones de veces. Eso lo convierte en un asunto público. La sala quedó en un silencio incómodo. Margaret cruzó los brazos. No hablaré de mi familia con extraños. La otra figura dio un paso adelante, la mujer del maletín. Tendría unos 50 años, su rostro resultaba familiar. Margaret parpadeó confundida. ¿Usted? Sí, respondió la mujer con tono firme. Soy la abogada Claire Monroe, represento a Amelia Langford. Thomas se quedó helado. Sintió como el corazón le caía al estómago. ¿Ya contrató una abogada? La mirada de Claire era serena, no hostil. Señor Langford, su esposa ha sido aconsejada para protegerse a sí misma y a su hijo. Esto no se trata de venganza, se trata de responsabilidad. Margaret soltó una breve risa. ¿Responsabilidad? Ella se casó con esta familia. Todo lo que tiene, cada lujo, proviene de nosotros. Claire colocó el maletín sobre la consola y lo abrió. Y sin embargo, todo lo que soportó vino de usted. Sacó un fajo de fotografías impresas, imágenes tomadas del video de seguridad. La mano de Margaret tembló levemente al mirarlas. Las imágenes no mentían. El agua en el aire, la sorpresa en el rostro de Amelia. El silencio que siguió. ¿Quién le dio eso?, exigió Margaret. La oficina de seguridad, respondió Carter con calma. Su propio sistema grabó el incidente, uno de sus empleados hizo lo correcto. La mandíbula de Margaret se tensó. Ese chico será despedido. De hecho, dijo Carter, ahora está bajo nuestra protección. Por primera vez, la matriarca vaciló. Thomas se interpuso. Agente Carter, ¿podemos manejar esto en privado? Por favor, es mi madre. El tono de Carter se suavizó apenas. Lo entiendo, señor Langford. Pero la ley no distingue entre familia y desconocido cuando se trata de agresión. Margaret se volvió, aferrándose al borde de la mesa. Ustedes no tienen idea de qué clase de mujer es Amelia.
Es manipuladora, ingrata, ambiciosa. Claire la interrumpió en voz baja. Está embarazada, señora Langford. Tiene 7 meses, y anoche colapsó por el estrés. Pasó la noche en el hospital Mercy bajo observación. Las palabras golpearon a Thomas como un puñetazo en el pecho. ¿Está en el hospital? Está estable ahora, continuó Claire. Pero su médico presentó un informe. El ritmo cardíaco del bebé mostró signos de estrés durante el incidente. Thomas sintió que la sangre se le helaba. Dios. Margaret apartó la mirada, su voz baja pero desafiante. Están exagerando. No resultó herida. Podría haberlo estado, dijo Carter. Y el mundo vio cómo la hizo temer por su seguridad. Durante un largo momento, nadie habló. El tic-tac del reloj volvió a llenar el aire, implacable y cruel. Entonces Claire colocó un documento sobre la mesa. Esta es una orden de restricción formal. A partir de este momento, no puede acercarse a Amelia Langford ni intentar contacto por medio de terceros. Los ojos de Margaret se encendieron. ¿Cómo se atreve? Thomas se dejó caer en una silla, hundiendo el rostro entre las manos. El imperio que su familia había construido se desmoronaba frente a él, y por primera vez no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Claire cerró su maletín con suavidad. Le aconsejo que busque asesoría legal, señora Langford. La va a necesitar. Cuando los dos visitantes se dispusieron a salir, la voz de Margaret se elevó, temblando entre la furia y la incredulidad. Todos se arrepentirán, esa chica no me arruinará. El agente Carter se detuvo en la puerta. No lo entiende, señora. No fue ella quien la arruinó. Fue la verdad. La puerta se cerró tras ellos, dejando la mansión nuevamente en silencio. Margaret quedó de pie en el centro de la habitación, respirando con dificultad, con el orgullo herido más de lo que jamás admitiría. Los documentos descansaban sobre la mesa junto a la taza de café fría. Su reflejo en la tetera de plata parecía el de una extraña. Afuera, la llovizna se transformó en una lluvia constante. Las furgonetas de noticias ya habían empezado a llegar, estacionándose frente a las rejas. Los reporteros ajustaban sus micrófonos, esperando el primer comentario oficial. Arriba, en una habitación de huéspedes, Thomas estaba sentado en el borde de la cama y marcó un número que conocía de memoria. La línea sonó 1, 2 veces, y luego se conectó. «¿Amelia?», susurró. «Por favor, dime que estás bien». Hubo una pausa, y luego la voz de ella llegó, suave pero firme. «Estoy viva, Thomas. Y por primera vez, no tengo miedo». Él cerró los ojos, con las lágrimas ardiendo detrás. «Lo siento». «Lo sé», respondió ella. «Pero lo siento no cambia quién es tu madre, solo cambia lo que decides hacer ahora». La llamada terminó. La línea quedó en silencio. Afuera, la lluvia seguía cayendo, lavando la propiedad como una confesión lenta. Dentro, por primera vez, los Langford ya no eran quienes escribían la historia. Ahora lo hacía alguien más. Y tenía la verdad de su lado. La noticia se difundió más rápido de lo que nadie esperaba. A media mañana, el video del arrebato de Margaret Langford se había propagado por todas las plataformas principales. Los presentadores de televisión reproducían el clip en cámara lenta, acercando la imagen al momento en que el agua golpeaba el rostro de Amelia, y deteniéndose para enfatizar el silencio que siguió. Los comentaristas debatían si aquello era arrogancia, privilegio o crueldad. Las redes sociales ya habían emitido su veredicto. En todo el país, la gente veía el video durante el desayuno, en las pausas del trabajo y en los trayectos en tren. La imagen de una mujer elegante arrojando agua sucia sobre una invitada embarazada se convirtió en símbolo de todo lo que estaba mal con el poder y la falta de empatía. Etiquetas como «Justicia de Acción de Gracias» y «Apoyo a Amelia» subieron rápidamente a los primeros puestos de las tendencias. En el hospital Mercy, Amelia estaba sentada en la cama, con una bata suelta de hospital y el cabello recogido en un moño sencillo. Un monitor emitía pitidos suaves junto a ella, marcando el latido constante de su bebé. Sostenía su teléfono, desplazándose entre mensajes de desconocidos, miles de ellos. Algunos enviaban oraciones, otros compartían historias de suegros que también les habían hecho daño. Cada mensaje le recordaba que ya no era invisible. Rebecca,
La periodista entró en silencio con 2 tazas de té en la mano. «Estás en todas partes», dijo con una media sonrisa. Los ojos de Amelia se abrieron con sorpresa. «Yo no quería esto». «Lo sé», respondió Rebecca, entregándole el té. «Pero a veces la verdad no necesita permiso para hablar. Simplemente encuentra su camino». Amelia tomó un sorbo lento. Aún le temblaban las manos, pero su voz sonaba tranquila. «¿Crees que la gente me verá como una víctima?» «No», respondió Rebecca. «Te verán como alguien que soportó la crueldad y aún así se mantuvo en pie. Hay una diferencia». La puerta se abrió de nuevo y la abogada Claire Monroe entró con su maletín. «Buenos días», dijo en voz baja. «Traigo noticias. La fiscalía ha abierto oficialmente una investigación sobre las acciones de la señora Langford. El video califica como agresión pública, especialmente porque estás embarazada». Amelia parpadeó. «¿De verdad presentarán cargos?» Claire asintió. «Deben hacerlo. La evidencia es clara y las imágenes fueron captadas por varios dispositivos. Incluso el sistema de seguridad de los Langford lo grabó. El equipo del agente Carter confirmó la cadena de custodia esta mañana». Rebecca sonrió levemente. Justicia poética. Sus propias cámaras se volvieron en su contra. Amelia dejó la taza con cuidado. «No quiero venganza», dijo en voz baja. «Solo quiero paz». Claire colocó una mano tranquilizadora sobre su brazo. «La paz no llega ocultando la verdad. Llega cuando se permite que la justicia respire». Mientras tanto, en la mansión Langford, los reporteros se agolpaban frente a las rejas. Los micrófonos brillaban mientras la lluvia caía sobre los paraguas. «Señora Langford, ¿tiene algún comentario sobre las acusaciones de agresión?», gritó uno. «¿Piensa renunciar a la fundación familiar?». Margaret estaba detrás de las cortinas de su estudio, observando el caos al otro lado de la ventana. Se había negado a comer. Sus ojos estaban hinchados por la falta de sueño. Apretaba la tela con fuerza mientras otro vehículo de prensa se estacionaba frente a la casa. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez contestó. Era la jefa de relaciones públicas de la familia, Laura Chen. Su tono era firme pero profesional. «Margaret, necesitas hacer una declaración pública ahora. El silencio está destruyendo lo poco que queda de tu reputación». «No me disculparé por defender a mi familia», replicó Margaret con dureza. La voz de Laura se endureció. «¿Defender? Agrediste a una mujer embarazada frente a testigos. El video muestra todo. La junta de la fundación votará hoy para suspenderte». La boca de Margaret se secó. «No se atreverían». «Ya lo hicieron», respondió Laura. «Has perdido tu cargo como presidenta. La empresa publicará un comunicado desvinculándose de ti dentro de la hora». La llamada terminó antes de que Margaret pudiera responder. Se quedó mirando su reflejo en el cristal, con el rostro pálido y la compostura quebrada. Afuera, los reporteros gritaban preguntas frente a los micrófonos. Se volvió, con el pecho oprimido por el pánico. Abajo, Thomas estaba solo en la sala, mirando las noticias. Todos los canales contaban la misma historia. El nombre de su madre, antes asociado con elegancia y fortuna, aparecía ahora junto a palabras como abuso y escándalo. Bajó el volumen y se cubrió el rostro con las manos. Pensó en Amelia. En la manera en que lo miró antes de marcharse, en el dolor y la fuerza en sus ojos. Por primera vez sintió que algo dentro de él cambiaba, una comprensión silenciosa de que el amor no se trataba de lealtad de sangre, sino del valor de elegir lo correcto. Un golpe sonó en la puerta. Cuando la abrió, encontró de nuevo al agente Carter, con la lluvia escurriendo de su abrigo. «Señor Langford», dijo el agente, «tenemos instrucciones de entregar una citación. Su madre deberá presentarse a declarar más tarde hoy». Thomas asintió despacio. «Entiendo». Carter dudó un instante. «Por lo que vale, señor, he visto a muchas personas intentar ocultar la verdad. Nunca funciona por mucho tiempo». Thomas esbozó una sonrisa cansada. «Ya salió a la luz, ¿no?» «Sí», respondió Carter. «Pero lo que haga ahora decidirá cómo termina todo». Le entregó el sobre y se marchó. Esa tarde, el gran vestíbulo de la mansión Langford se convirtió en un improvisado escenario de prensa.
Los flashes estallaban como fuegos artificiales mientras Margaret salía vestida con un traje oscuro y perlas, con el mentón alto a pesar del temblor en sus manos. Las cámaras parpadeaban sin parar. Un reportero gritó: «Señora Langford, ¿tiene algún mensaje para su nuera?». Ella se detuvo, mirando a la multitud. Por un momento pareció lista para hablar. Pero no hubo disculpa. «No tengo nada que decir», declaró. El público estalló en preguntas, pero ella se dio la vuelta y volvió al interior. Las puertas pesadas se cerraron tras ella, bloqueando el ruido, pero no la verdad. Esa misma noche, Amelia estaba en su habitación del hospital viendo la transmisión en directo. La enfermera bajó el volumen cuando Margaret apareció en pantalla. «¿Desea que lo apague?», preguntó con suavidad. Amelia negó con la cabeza. «No. Quiero escuchar el silencio». Y lo hizo. El silencio después de cada pregunta. El silencio de una mujer que no podía enfrentar lo que había hecho. Rebecca estaba a su lado, escribiendo notas para un artículo de seguimiento. «Tu historia ha cambiado a la gente», dijo en voz baja. «Ya no se trata solo de una cena de acción de gracias. Se trata de cada mujer que ha sido humillada y obligada a callar». Amelia miró su reflejo en la pantalla oscura. «Entonces espero que sigan hablando». En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Thomas. «La están interrogando. Les conté todo lo que vi. Siento haber tardado tanto». Amelia leyó el mensaje 2 veces, luego dejó el teléfono boca abajo. No respondió. Algunas palabras ya no necesitaban respuesta. Afuera, las luces del hospital brillaban suavemente bajo la lluvia. Una calma serena llenó la habitación. El monitor del latido del bebé seguía su ritmo constante. La justicia, por primera vez, ya no se sentía como un sueño. Sonaba como un pulso, real, humano y vivo. Y mientras el mundo discutía, juzgaba y opinaba, una verdad permanecía inquebrantable. La voz de la justicia por fin había hablado. No gritó, no rogó. Simplemente se negó a ser silenciada. A la mañana siguiente, la propiedad de los Langford ya no era un símbolo de riqueza. Se había convertido en un espectáculo. Las furgonetas de noticias ocupaban ambos lados de la calle, con antenas satelitales apuntando hacia el cielo gris. Los reporteros se encontraban bajo paraguas, transmitiendo actualizaciones en vivo. Cada pocos minutos, un dron zumbaba sobre la mansión, girando en círculos como un buitre mecánico. La historia había crecido mucho más allá del video original. Surgieron entrevistas con antiguos empleados. Fuentes anónimas dieron un paso adelante. Hablaron del temperamento de Margaret Langford, de su manipulación, de su control sobre la fundación familiar. Palabras como tóxica, vengativa y ambiente de miedo comenzaron a aparecer en los titulares. Dentro del salón de mármol, las voces del televisor resonaban como un coro inquietante. Margaret caminaba de un lado a otro, aún con el mismo traje del día anterior. Su teléfono vibraba sin cesar, pero lo ignoraba. Se negaba a leer los comentarios que inundaban las redes sociales de su empresa. En uno de los canales de noticias, la voz del presentador era firme y clara. La opinión pública se ha vuelto rápidamente en contra de la matriarca Langford. Los patrocinadores han retirado su apoyo al próximo evento benéfico de la Fundación Langford, y 2 miembros de la junta han anunciado su renuncia. Margaret apagó el televisor y cerró los ojos. Por un momento imaginó silencio. Pero afuera, las voces de los manifestantes empezaban a elevarse. Comenzó con solo unas pocas personas. Al mediodía, ya eran cientos. Llevaban carteles que decían justicia para Amelia y no hay excusa para la crueldad. Algunas eran madres con sus hijos, otras eran estudiantes o defensoras de los derechos de las mujeres. Sus voces se unieron en un cántico constante que se extendía más allá de las rejas del frente. Dentro, Thomas observaba a la multitud desde la ventana. Sentía el pecho apretado, pero por primera vez en años no se sentía impotente. Se volvió hacia su madre. «Tienes que decir algo. No se detendrán hasta que lo hagas». Margaret no respondió. Apretó el borde del piano, con los nudillos blancos. «Son extraños», dijo con frialdad. «No saben nada de mí». «Saben suficiente», replicó él. «Vieron lo que hiciste». Ella lo miró con dureza. «¿Y tú? Tú estuviste allí y dejaste que grabaran. Dejaste que deshonraran a esta familia». Thomas rió con amargura.
Tú la deshonraste, madre. La cámara solo contó la verdad. Golpeó las teclas del piano con furia. El sonido estalló por toda la habitación, agudo y doloroso. ¿Crees que merezco esta humillación? He dedicado mi vida a construir este nombre, y usaste ese nombre para aplastar a quien no encajaba en tu molde, dijo él con calma. Por primera vez, ella pareció más pequeña. Sus hombros se inclinaron, su seguridad se quebró. Se dio la vuelta murmurando, lo olvidarán, la gente siempre olvida. Pero esta vez, la gente no olvidó. Al mediodía, todos los medios principales transmitieron un segmento especial titulado Voces de las Olvidadas. Mostraban fragmentos del valor silencioso de Amelia en el hospital y testimonios de mujeres de todo el país contando sus propias historias de abuso emocional y humillación. El reportaje terminaba con la voz de Rebecca Monroe diciendo, a veces, basta un acto de crueldad para despertar la conciencia de una nación. Al finalizar la transmisión, comenzaron a circular peticiones. Miles de personas firmaron, exigiendo que la Fundación Langford destituyera a Margaret de todos sus cargos. Una reconocida filántropa retiró públicamente su apoyo, escribiendo en redes. La verdadera caridad comienza con la compasión, no con la crueldad. El imperio de Margaret comenzó a desmoronarse, pieza por pieza. Esa tarde, Thomas recibió una llamada de su abogado. Las cuentas de la fundación han sido congeladas mientras dura la investigación. Hay preguntas sobre irregularidades financieras. Thomas se reclinó en la silla, cerrando los ojos. Por supuesto que las hay, murmuró. Margaret lo escuchó y palideció. ¿Qué dijo? La fundación está bajo auditoría, respondió Thomas. Revisarán cada transacción. How? Su voz se quebró por primera vez. Me están destruyendo. No, madre, dijo él suavemente. Te destruiste tú misma el día que olvidaste lo que era la bondad. Afuera, los cánticos se hicieron más fuertes. Algunos manifestantes empezaron a colocar flores en la reja, lirios blancos por la paz, rosas amarillas por el valor. Los niños dejaban tarjetas hechas a mano dirigidas a Amelia, agradeciéndole por mantenerse firme. En el hospital, Amelia veía las imágenes en vivo por televisión. Puso una mano sobre el pecho, conmovida. Toda esta gente, murmuró. Claire, sentada junto a ella, sonrió. Les diste algo real en lo que creer. Amelia negó con la cabeza. No les di nada. Solo se reconocieron en mi historia. Rebecca entró unos minutos después con un pequeño sobre. Esto llegó para ti, dijo. Cartas de personas que quisieron enviarlas directamente. Amelia abrió la primera. Dentro había una nota escrita con letra cuidadosa. Me hiciste creer que la dignidad vuelve a importar. Cerró los ojos mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. De regreso en la mansión Langford, el ruido afuera se había vuelto insoportable. Los reporteros gritaban preguntas. Las cámaras destellaban cada vez que la puerta se movía. Margaret estaba sentada en la escalera, agotada. Su orgullo se había convertido en una pesada cadena. El mayordomo, el señor Green, se acercó con discreción sosteniendo una carta. Esto llegó para usted, señora. La tomó sin mirar. ¿De quién es? De su nuera. Margaret se quedó inmóvil. Rasgó el sobre. Dentro había una sola hoja de papel. La caligrafía era elegante pero firme. Jamás te odié. Solo deseé que pudieras verme como humana. Te perdono, pero perdonar no es lo mismo que olvidar. Amelia. Margaret la leyó 2 veces, con la vista nublada. El papel se deslizó de su mano y cayó al suelo. Por un instante, la habitación pareció más pequeña que nunca. Thomas la recogió con cuidado. Te dio más gracia de la que tú le diste a ella. La voz de Margaret se quebró. Debería odiarme. Ella no lo hace, respondió él suavemente. Pero el mundo sí lo hará, si no enfrentas lo que hiciste. Afuera, los cánticos cambiaron. Ya no sonaban furiosos. Sonaban casi solemnes, como una oración. Cientos de voces se alzaron juntas, pidiendo cambio, no venganza. Los reporteros giraron sus cámaras hacia la entrada mientras uno de los manifestantes avanzaba. Era un juez retirado que había trabajado con la Fundación Langford. Tomó un micrófono y dijo con calma: la justicia no se trata de castigo, se trata de despertar. A la señora Langford se le ha dado la oportunidad de despertar. La multitud guardó silencio.
Incluso dentro de la mansión, las palabras parecían tener peso. Margaret miró hacia la puerta, escuchando. Por primera vez, no oyó odio. Oyó verdad. Su voz fue apenas un susurro. ¿Qué hago ahora? Thomas la miró. Di la verdad. Empieza por ahí. Afuera, los cánticos se desvanecieron, reemplazados por el sonido constante de la lluvia. La tormenta que había comenzado la noche de Acción de Gracias finalmente se había convertido en agua purificadora. Dentro, la mujer que una vez gobernó a su familia con miedo permanecía en silencio, observando su reflejo temblar en el cristal de la ventana. Por primera vez, Margaret Langford no vio poder ni riqueza en su reflejo. Vio a una mujer que había perdido el camino. Y a un mundo que, al fin, había encontrado su voz. La luz de la mañana se deslizó lentamente por la propiedad de los Langford, filtrándose entre las pesadas cortinas como un visitante reacio. La casa, que alguna vez estuvo llena del murmullo de los sirvientes y del ritmo pulido del orden, ahora se sentía vacía. El polvo flotaba en el aire inmóvil. Los únicos sonidos eran el murmullo lejano de los reporteros más allá de la verja y el tic-tac del reloj de pie, marcando los segundos de la caída. Margaret estaba sentada en su estudio rodeada de silencio. Su escritorio estaba cubierto de cartas sin abrir, recortes de periódicos y la orden de restricción que Claire Monroe le había entregado días antes. La tinta de su firma apenas se había secado y ya se sentía como una sentencia grabada en piedra. Volvió a mirar el papel. La impresión negra parecía brillar sobre la página blanca. Thomas entró en silencio con una carpeta en la mano. Su corbata estaba floja, su expresión cansada. «¿Están aquí?», dijo. «¿Quién?», preguntó Margaret sin levantar la vista. «Las autoridades», respondió. «El agente Carter y la fiscalía». La espalda de Margaret se tensó. «No pueden simplemente entrar a mi casa. Tienen una orden judicial», dijo Thomas con suavidad. «Es por la investigación». Durante un largo momento, ella no se movió. Luego se levantó despacio, enderezó su chaqueta y alisó su cabello. «Entonces déjalos pasar», dijo. El sonido del timbre cortó la tensión como una cuchilla. Thomas abrió la puerta y el agente Carter entró con dos oficiales uniformados. Detrás de ellos venía una mujer con un traje oscuro y un maletín, la fiscal adjunta. Su voz era calma pero firme. «Señora Langford», dijo, «se le entrega una notificación oficial de investigación penal. Debe presentarse en el tribunal la próxima semana por los cargos de agresión pública y daño intencional a una mujer embarazada». La respiración de Margaret se entrecortó. «Esto es absurdo. No soy una criminal». La fiscal adjunta la miró con serenidad. «Nadie la llama así, señora. Pero la ley se aplica por igual a todos». Margaret miró a Thomas, buscando apoyo con la mirada. Él no pudo sostenerle los ojos. «Tienen que hacer su trabajo», dijo en voz baja. Su voz vaciló. «Te crié para proteger a esta familia». Él asintió, «y eso es lo que intento hacer, diciendo la verdad». Los oficiales se movieron con respeto por la habitación, tomando fotografías del comedor donde ocurrió el incidente. El cuenco que había comenzado todo descansaba sobre una mesa auxiliar, vacío pero aún manchado. Uno de los agentes lo miró y luego apartó la vista. El agente Carter se acercó a Margaret. «Es un procedimiento formal, señora. Necesitamos que firme el acuse de recibo. Confirma que conoce la fecha de la audiencia». Ella dudó. Su mano tembló ligeramente al tomar la pluma. La firma elegante que una vez selló acuerdos empresariales y donaciones benéficas ahora trazaba una línea temblorosa sobre un formulario oficial. Cuando terminó, lo miró fijamente. «¿Está orgulloso de sí mismo?». La voz de Carter fue firme. «Nadie está orgulloso de esto, pero todos merecen rendir cuentas». La fiscal adjunta cerró su carpeta. «Gracias por su cooperación, señora Langford. Recibirá más instrucciones por correo. Hasta entonces, no puede salir del estado». El rostro de Margaret perdió el color. «¿Arresto domiciliario?». «Restricción de viaje», corrigió la fiscal. «Puede permanecer aquí». Cuando los funcionarios se marcharon, el sonido de los obturadores de las cámaras volvió desde afuera.
Los reporteros gritaban preguntas en cuanto se abrieron las puertas. Señora Langford, ¿enfrenta tiempo en prisión? ¿Tiene algo que decirle a su nuera? Margaret se estremeció. Sáquenlos de mi propiedad, susurró. Thomas cerró las puertas tras los oficiales, bloqueando el caos. El silencio que siguió se sintió más pesado que antes. Se volvió hacia ella. Mamá, esto no puede seguir. Tienes que emitir una disculpa pública. No me arrastraré pidiendo perdón, dijo con dureza. Él suspiró, agotado. Entonces lo perderás todo, la empresa, la fundación, tu reputación, todo lo que papá construyó. Su voz se quebró. Tu padre construyó un imperio, pero yo lo mantuve vivo. ¿Y así es como termina? Thomas no respondió. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en el silencio. Esa tarde, el abogado de Margaret llegó. Era un hombre alto, de unos 50 años, con un maletín delgado y una expresión de preocupación contenida. Margaret, dijo mientras se sentaba, tenemos que hablar de la estrategia. La presión pública aumenta. Si te niegas a cooperar, la fiscalía pedirá un juicio completo. Ella lo miró sin expresión. No me presentaré en un tribunal como una delincuente cualquiera. No tendrás opción, respondió él. Las imágenes son irrefutables. Si te declaras inocente, el caso se alargará durante meses. Pero si muestras arrepentimiento, podrías evitar la cárcel y llegar a un acuerdo con servicio comunitario. Su risa fue hueca. ¿Servicio comunitario? ¿Quieres decir trabajo de caridad para los pobres, las mismas personas que ya ayuda mi fundación? Él guardó silencio. La ausencia de respuesta fue suficiente. Margaret caminó hacia la ventana. Los manifestantes se habían reducido, pero algunos permanecían en la puerta, sosteniendo velas en lugar de carteles. La luz de las llamas parpadeaba bajo la lluvia. Parecía casi como si el perdón esperara afuera, pero ella no podía abrir la puerta. En el hospital, Amelia observaba la misma escena por televisión. La voz del reportero describía los cargos y mostraba un breve clip de Margaret firmando los documentos. Amelia permaneció en silencio, con la mano sobre el vientre. Rebecca entró sonriendo. ¿Lo ves? La justicia avanza despacio, pero avanza. Amelia asintió débilmente. No se siente como una victoria. No se trata de ganar, dijo Rebecca. Se trata de la verdad. Esa noche, Thomas visitó el hospital por primera vez desde el incidente. Entró en silencio, sosteniendo un pequeño ramo de lirios. Amelia levantó la vista desde la cama, sorprendida. No deberías estar aquí, dijo con suavidad. Tenía que verte, respondió él. Les conté todo a los investigadores. Me preguntaron sobre esa noche y no la protegí. No esta vez. Amelia lo observó, buscando sinceridad. ¿Y qué les dijiste? La verdad, dijo. Que lo hizo porque no soportaba la idea de perder el control. Y que yo me quedé quieto porque fui demasiado débil para detenerla. Amelia desvió la mirada. Admitir eso requirió valor. Lo tuve cuando te perdí, respondió él. Se quedaron en silencio por un momento, el sonido del monitor llenando el espacio entre ellos. Finalmente, Amelia habló. El bebé está bien, dijeron que ambos somos fuertes. Thomas sonrió débilmente. Bien. Eso es lo único que importa. Colocó las flores sobre la mesa de noche y se levantó para irse. Testificaré si lo necesitan. Cuando llegó a la puerta, la voz de Amelia lo detuvo. Thomas. Él se giró. Gracias por elegir la verdad, dijo. Afuera, la lluvia se convirtió en llovizna. Las luces de la ciudad brillaban sobre las calles mojadas. Por primera vez en días, el mundo pareció respirar de nuevo. En la mansión Langford, Margaret estaba sola en su estudio. La chimenea crepitaba suavemente, proyectando su sombra sobre la pared. En el escritorio, frente a ella, estaban los documentos judiciales y un solo sobre de Amelia. Lo abrió. Dentro había una fotografía de un ultrasonido, la tenue silueta del bebé que había intentado borrar de su mundo. En el reverso, una nota escrita con letra delicada decía: Toda vida merece una oportunidad para crecer en paz. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. Por primera vez, sintió el peso de sus propias acciones presionándole el corazón. A lo lejos, se oyeron sirenas. No eran para ella,
pero sonaban como si pudieran serlo. La ley había hablado. Y esta vez, no era ella quien podía silenciarla. El apellido Langford alguna vez fue sinónimo de elegancia. Su fundación organizaba galas benéficas que aparecían en las revistas más prestigiosas. Su empresa inmobiliaria poseía la mitad del horizonte de la ciudad. Pero en menos de 2 semanas, ese mismo nombre se había convertido en símbolo de escándalo. El ciclo de noticias no dormía. Los programas de debate discutían la caída de la familia dorada. Los analistas financieros predecían el colapso de Langford Holdings. El video del acto de Margaret se repetía en cámara lenta mientras los comentaristas analizaban cada expresión, cada palabra, cada segundo de silencio. El imperio que ella había construido con orgullo se desmoronaba ante la indignación pública y la lógica implacable de las finanzas. El primer golpe vino del Consejo de Administración. Celebraron una reunión de emergencia en la sede del centro financiero. Thomas se sentó en un extremo de la larga mesa, con la corbata floja y el cansancio de noches sin dormir reflejado en el rostro. Frente a él, el presidente aclaró la garganta. Señor Langford, como usted sabe, la imagen de nuestra empresa ha quedado dañada irreparablemente. La Junta ha votado para destituir a su madre de todos sus cargos con efecto inmediato. Thomas asintió. Lo entiendo. Hay más, continuó el presidente. Los patrocinadores están retirando su apoyo de los proyectos. Los inversionistas han congelado activos. Necesitamos distanciarnos públicamente del apellido. Eso lo incluye a usted. Thomas levantó la vista, sorprendido. ¿A mí? Su apellido tiene peso, dijo otro miembro con suavidad. Y en este momento, ese peso está hundiendo a la compañía. Sintió que el aire se le escapaba del pecho. Están pidiéndome que renuncie. El presidente asintió lentamente, temporalmente, hasta que concluya la investigación. ID. Las palabras sonaban amables, pero Thomas entendió. No era temporal. Era exilio. Recogió sus documentos y se puso de pie. Hagan lo que tengan que hacer, dijo en voz baja. Solo asegúrense de cuidar a los empleados. Ellos no causaron esto. Cuando salió, los flashes estallaron a su alrededor. Los periodistas lo rodearon gritando preguntas. Señor Langford, ¿cuánto ha costado el escándalo a su empresa? ¿Sigue apoyando a su madre? No respondió. Caminó entre el caos, entre micrófonos y cámaras, hacia el coche negro que lo esperaba junto a la acera. Cuando cerró la puerta, el ruido se desvaneció. Miró por la ventana hacia la torre de cristal que había sido su mundo. Ahora parecía frágil, como si pudiera romperse en cualquier momento. En la mansión, Margaret observaba la misma conferencia en la televisión. Sus ojos seguían el rostro de su hijo en la pantalla. Él parecía mayor, derrotado. Apagó el televisor. El silencio era insoportable. Un teléfono sonó en el escritorio a su lado. Era el banco. Señora Langford, dijo una voz cortés, lamentamos informarle que su línea de crédito ha sido suspendida hasta que se resuelva su caso legal. Los fondos de la fundación están congelados, realizaremos una auditoría la próxima semana. Ella apretó el auricular. Ese dinero mantiene a decenas de obras benéficas. Lo sabemos, señora. Pero varios socios han cancelado su asociación. Le recomendamos nombrar un tesorero provisional. Arlaven. Margaret colgó antes de que terminara la frase. Se acercó a la ventana y miró los jardines donde alguna vez organizó recepciones. Los setos seguían perfectos, recortados en patrones precisos, pero debajo, la tierra se ahogaba bajo la lluvia invernal. Por la tarde, los sirvientes empezaron a marcharse. Algunos dieron excusas corteses sobre emergencias familiares. Otros evitaron mirarla. El mayordomo, el señor Green, fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, con el sombrero en la mano. «Usted también se va», dijo Margaret con amargura. Él asintió. «Le deseo paz, señora». «Paz», repitió ella. «Actúan como si hubiera muerto». La voz del mayordomo fue suave. «No, señora». «Pero algo sí lo ha hecho». Cuando se marchó, la mansión se sintió más fría que nunca. Afuera, los manifestantes se habían reducido, reemplazados por curiosos y periodistas. Uno de los equipos de noticias transmitía en vivo desde la verja. «Esta propiedad,
decía el presentador, alguna vez recibió a líderes mundiales y celebridades. Hoy es un monumento a lo que sucede cuando el poder pierde la compasión. Dentro, Margaret caminaba por los pasillos vacíos. Sus tacones resonaban sobre el mármol. Cada retrato de la familia parecía observarla, con sonrisas congeladas en juicio eterno. Se detuvo frente a una gran fotografía suya con su difunto esposo en una gala benéfica. Ambos reían, rodeados de aplausos. La imagen parecía pertenecer a otra vida. Su teléfono volvió a vibrar. Era un correo de su abogado. Vista preliminar confirmada para el próximo martes. Las opciones de declaración siguen abiertas. Recomiendo aceptar el acuerdo y emitir disculpa pública. Ella borró el mensaje y se dejó caer en un sillón. La chimenea parpadeaba débilmente. El calor apenas llegaba a ella. Mientras tanto, en el hospital, Amelia hacía su equipaje. El médico le había dado el alta. Llevaba un abrigo gris claro, su vientre redondo pero firme. Rebeca la ayudó a subir la cremallera. ¿Lista?, preguntó la periodista. Sí, respondió Amelia. Más que nunca. Caminaron por el vestíbulo del hospital, donde los reporteros esperaban, pero no la rodearon. Todos la reconocían. Algunas enfermeras le hicieron señas. Una mujer murmuró, «Estamos orgullosas de ti». Afuera, el aire era fresco y limpio tras la lluvia. Rebeca abrió la puerta del coche. ¿Segura de que quieres enfrentarte a todo esto otra vez? Debo hacerlo, dijo Amelia. La gente vio lo que ella hizo. Pero también deben ver lo que significa sobrevivir. Regresó a su pequeño apartamento en el centro, donde algunas amigas de su grupo de apoyo habían decorado la puerta con flores y tarjetas. En la mesa de la cocina, su computadora portátil ya mostraba decenas de solicitudes de entrevista. Ignoró todas y abrió un nuevo documento. El título era simple, Cuando el silencio se rompe. Empezó a escribir su historia, no como una confesión, sino como una declaración. Cada palabra era un pedazo de verdad recuperado del miedo. En la mansión, Margaret recibió otro mensaje, esta vez de su contador. Fundación Langford eliminada del registro. Patrocinadores principales retirados. Activos restantes bajo revisión. Dejó caer el teléfono sobre la alfombra. El imperio había desaparecido. Esa noche, un noticiero urgente apareció en todas las pantallas. Las acciones de Langford Holdings habían caído un 40% en un solo día. Se suspendieron las operaciones bursátiles. Los reporteros frente a la bolsa de Nueva York usaban palabras como colapso y caída histórica. Margaret observaba desde su sillón, entumecida. Quiso gritar, pero no pudo. Tomó el control remoto, pero se detuvo. La pantalla mostraba una foto de Amelia saliendo del hospital, con una leve sonrisa y la mano sobre su vientre. El pie de foto decía, gracia después de la crueldad. Por primera vez, Margaret no sintió ira. Sintió algo más frío. Arrepentimiento. Se deslizó lentamente por su pecho, llenando cada rincón de su corazón. El timbre sonó de nuevo. Dudó, luego abrió la puerta. Era Thomas. Su traje estaba empapado por la lluvia, su expresión era tranquila pero firme. Pensé que seguirías en el tribunal, dijo ella. Lo estaré, respondió él. Pero necesitaba verte. Le entregó un periódico doblado en la sección de negocios. Se acabó, madre. La empresa, la fundación, el nombre. Todo. Ella miró los titulares con las manos temblorosas. ¿Y tú, qué harás? Suspiró. Empezar de nuevo, tal vez lejos de aquí. ¿Y ella? Ella ya empezó, dijo. Tú también deberías hacerlo. Él se volvió para irse, pero ella lo llamó. Thomas, espera. How is it? Él se detuvo en el umbral. Su voz fue apenas un susurro. ¿Crees que alguna vez me perdonará? Él la miró por un largo momento. Tal vez. Pero el mundo recordará. La dejó allí, rodeada de un lujo desvanecido y de los ecos de una familia que ya no existía. Afuera, el viento se llevó los últimos carteles de protesta. Dentro, las lámparas de cristal parpadearon una vez antes de apagarse. Por primera vez, Margaret Langford enfrentó una verdad que ya no podía controlar. El imperio no había sido destruido por enemigos, se había derrumbado desde adentro.
El invierno llegó suavemente aquel año. El aire olía limpio y el cielo tenía un tono pálido por la nieve temprana. Habían pasado semanas desde la audiencia en el tribunal, pero los ecos de aquella noche de acción de gracias aún resonaban en cada titular, en cada conversación, en cada lección susurrada sobre el orgullo y sus consecuencias. El mundo había seguido adelante, pero las personas dentro de la historia aún estaban aprendiendo a respirar de nuevo. En el ala de maternidad del Hospital Mercy, Amelia caminaba lentamente por el pasillo, con una mano apoyada sobre su vientre. Ya tenía 8 meses de embarazo. Las enfermeras sonreían al verla pasar. Todas la conocían. Su historia se había convertido en algo más que un rumor. Era un recordatorio de que la dignidad podía sobrevivir incluso frente a la crueldad. En su pequeño apartamento del centro, las cajas estaban apiladas junto a la puerta. Dentro había ropita de bebé, biberones y mantas diminutas. El cuarto del niño no era lujoso, pero sí cálido. La luz del sol entraba a través de las cortinas blancas y se reflejaba en el móvil de estrellas de papel que colgaba sobre la cuna. El mundo había sido duro, pero allí, la paz era algo que por fin podía tocar. Rebeca estaba sentada en la mesa de la cocina, tomando café mientras revisaba el borrador final del artículo de Amelia. El texto, titulado Cuando el silencio se rompe, se publicaría esa noche. ¿Estás segura de que quieres usar tu nombre real?, preguntó. Amelia sonrió suavemente. Sí. Esconderme fue lo que me mantuvo con miedo por demasiado tiempo. Así es como lo dejo atrás. Rebeca cerró su cuaderno. Entonces está perfecto. Amelia miró por la ventana, observando cómo empezaban a caer los copos de nieve. ¿Crees que la gente dejará de hablar de esto algún día? Eventualmente, respondió Rebeca, pero no antes de que aprendan algo de ello. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron para el servicio de la tarde. Su ritmo suave llenó el aire, recordando que la vida había seguido más allá del escándalo. En la propiedad de los Langford, la gran casa ya no tenía invitados ni música. Los estandartes de la fundación habían sido retirados. Los jardines, alguna vez perfectos, estaban cubiertos de escarcha. Margaret aún vivía allí, pero solo en el ala oeste, más pequeña. El resto de la mansión permanecía en penumbra. Se sentaba junto a la ventana envuelta en un chal pesado, con una taza de té enfriándose a su lado. Su reflejo en el vidrio parecía más viejo de lo que recordaba. El tribunal le había evitado la cárcel a cambio de trabajo comunitario. Debía cumplir 200 horas de servicio en un refugio para mujeres en el centro. La ironía no se le escapaba. Ya había visitado el refugio 2 veces, firmando en silencio en la recepción y evitando llamar la atención. Las mujeres allí no la conocían como la señora Langford. Simplemente la llamaban Margaret. Algunas le sonreían, otras no, pero ninguna le tenía miedo. Aquella mañana, mientras doblaba ropa en la sala común del refugio, una niña se acercó corriendo con un libro en las manos. ¿Podrías leerme esto?, le preguntó. Margaret dudó. El rostro de la niña era abierto y confiado. Lentamente, asintió. Claro. Se sentaron juntas en un sofá desgastado, y Margaret empezó a leer en voz alta. Su voz tembló al principio, poco acostumbrada a la ternura, pero pronto se suavizó. Cuando terminó, la pequeña se apoyó en su hombro. Por primera vez en meses, Margaret sintió que algo dentro de ella se relajaba. Al irse esa tarde, la directora del refugio le entregó una carpeta. Estamos organizando una recaudación de fondos el mes próximo, dijo. Si te sientes cómoda, podrías ayudarnos a contactar donantes. Tú conoces ese mundo mejor que nosotras. Margaret sostuvo la carpeta con fuerza. Lo pensaré, respondió. De camino a casa, pasó frente al hospital casi sin darse cuenta. La vista del edificio despertó algo en su interior. Sin planearlo, dio la vuelta al auto. Dentro del vestíbulo, se quedó de pie cerca de los ascensores. No esperaba ver a nadie. Solo quería sentirse más cerca de un lugar donde la sanación aún parecía posible. Entonces lo vio, a Thomas, caminando por el pasillo con un ramo de rosas blancas. Se detuvo al verla. Mamá, dijo en voz baja. Ella miró las flores. ¿Para ella? Él asintió. El bebé está por llegar. Me pidió que estuviera allí cuando ocurra. Los ojos de Margaret se llenaron de lágrimas. ¿Aún te habla?
Sí, respondió él. Cree en el perdón. Las puertas del ascensor se abrieron. Por un momento, ninguno se movió. Luego Thomas metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó un pequeño sobre. Ella me pidió que te diera esto. Margaret lo tomó con las manos temblorosas. No lo abrió hasta volver a su coche. Dentro había una tarjeta con una caligrafía sencilla. He aprendido que el perdón no borra el dolor, lo transforma. Espero que tú también encuentres tu paz. Durante largo rato permaneció allí, en silencio. Luego susurró, gracias, aunque nadie pudiera oírla. Al día siguiente volvió al refugio. Esta vez se quedó más tiempo. Ayudó en la cocina, sirvió comidas, escuchó historias. Nadie la trató como una figura de caridad, era solo otra voluntaria intentando enmendar sus errores de manera pequeña y silenciosa. Pasaron las semanas. La prensa finalmente perdió el interés. El escándalo Langford se convirtió en otro caso archivado bajo lecciones aprendidas. Los mercados se estabilizaron, los manifestantes siguieron adelante. El mundo encontró nuevas cosas por las cuales indignarse. Pero una noche fría, mientras la nieve caía fuera de las ventanas del refugio, Margaret se quedó hasta tarde limpiando. Colocó las sillas en fila, limpió las mesas y apiló las bandejas. Al girar para irse, notó un tablón de anuncios cubierto de fotografías. En el centro había una nueva imagen. Era Amelia, sosteniendo a su recién nacido, ambos envueltos en una manta azul. El texto debajo decía, Fundación El Refugio para Mujeres y Niños. Inauguración la próxima primavera. Margaret contempló la foto hasta que sus ojos se nublaron. La nota que colgaba debajo estaba escrita con la letra de Amelia. La sanación comienza cuando elegimos vernos unos a otros. Margaret sonrió entre lágrimas. Susurró una pequeña oración, no pidiendo redención, sino comprensión. Meses después, llegó la primavera. La inauguración de la Fundación El Refugio tuvo lugar en un edificio renovado en el centro. El salón estaba lleno de luz, con invitados, voluntarios y sobrevivientes que habían recuperado su fuerza. Amelia estaba en el escenario con un vestido color crema y su bebé en brazos. Las cámaras destellaban, pero esta vez la atención era diferente. No se trataba de un escándalo, sino de esperanza. Rebecca estaba al fondo, grabando discretamente para un nuevo reportaje. Claire y Thomas estaban en la primera fila. Él aplaudía con suavidad, con orgullo en los ojos. Amelia se acercó al micrófono, su voz era serena, clara y llena de poder silencioso. Antes, el Día de Acción de Gracias me recordaba la pérdida, dijo. Ahora me recuerda la gracia. Porque la gracia no la otorgan los poderosos. La descubren los que han sido quebrados. El público se levantó en aplausos. Entre ellos, de pie discretamente junto a la puerta, estaba Margaret. No se acercó ni habló, solo observó. Y cuando Amelia cruzó su mirada con la de ella, no hubo rencor, solo comprensión. Margaret colocó una mano sobre su corazón y asintió una vez, una promesa silenciosa de que el cambio había comenzado de verdad. Más tarde, cuando los invitados se marcharon y las luces se apagaron, Amelia caminó hasta la ventana y miró la ciudad iluminada bajo el suave atardecer rosado. Le susurró a su hijo, ya somos libres. En ese instante tranquilo, no quedaba odio. No había imperio, ni escándalo, ni cámaras. Solo paz. Y por primera vez desde aquella fatídica noche de Acción de Gracias, la paz fue suficiente.